vean la correspondencia entre esta usada y la función que define la intensidad luminosa. Bien, entonces, a los fines de poner en práctica un poco esto que estamos viendo, vamos a sacar la calculadora, y vamos a resolver este primer problema de acá. Entonces, este primer problema dice una pantalla se encuentra a 1,2 metros de una fuente de luz compuesta de dos rendijas. Entonces, este valor de acá vendría a ser L, es igual a 1,2 metros. La separación entre las rendijas es de 0,03 milímetros, eso sería D. (0,03 por 10 a la menos 3 metros). Luego dice, la posición de las franjas brillantes de orden 2, M igual a 2, medida desde la línea central es 4,5 centímetros. Así que esto sería que I sub 2 es igual a 0,045 metros, ¿no? O 4,5 por 10 a la menos 2. Determine la longitud de onda de la luz y calcule la separación entre franjas brillantes consecutivas. Entonces, nosotros tenemos que usar justamente ese conjunto de ecuaciones que habíamos visto nosotros. Trabajamos con la de la franja brillante, porque la información que estoy teniendo en este problema, digamos, es correspondiente a una franja brillante. Entonces, I2 es igual a lambda por L sobre D por 2. De acá, ¿qué es lo que me pide el problema? Calcular la longitud de onda. Así que, en este caso, la longitud de onda sería igual a 2 veces por 0,045 metros, dividido, acá tengo que multiplicar por D todavía, por 0,03 por 10 a la menos 3 metros, dividido todo esto, a ver si dice bien el pasaje de término. Lambda, me parece que hice cualquier 2 no cosa. quedaría dividiendo. Sí, por eso. Queda dividiendo el 2 y la L, y D y 2 quedan multiplicando, eso está bien. Qué vergüenza, dijo 2 por L, que es 1,2 metros. Bien, esto me da que lambda es igual, a hacer cuentita con la máquina, este punto 0,45 por 0,03 exponencial a menos 3, dividido, eso da 2,4, igual a 5,62 por 10 a la menos 7 metros, o si uno lo quiere pasar a nanómetros, tiene que apretar la teclita de ENG de la calculadora y le da 562 nanómetros, porque es 562 por 10 a la 9, a la menos 9, digo. Con eso está calculado el primer punto. Luego dice calcular la separación entre dos franjas brillantes consecutivas. Entonces, la distancia de separación yo le voy a llamar como delta I. Fíjense, por ejemplo, les muestro acá. Por ejemplo, I2 sabemos que va a ser lambda por L sobre D por 2.
I1, o I, por ejemplo, I3, va a ser lambda por L sobre D por 3. I1 va a ser igual a 0. A ver, no. Es lambda por L por 1 sobre D. ¿Mm? Si yo hago este menos este, o hago este menos este, que sería la de la franja brillante consecutiva, puedo hacer, fíjense que si hago este menos este, si hago I3 menos I2, va a ser igual a lambda por L por 2 sobre D menos por 3 sobre D, digo, perdón, menos lambda por L por 2 sobre D. Esto me da lambda por L sobre D. ¿Eh? Si ahora la diferencia entre este y este va a ser exactamente lo mismo, es decir, delta I va a ser igual a lambda por L sobre D por delta M. Delta, si son franjas consecutivas, delta M va a ser igual a 1 siempre. ¿Eh? Es decir, esto va a ser igual a 562 por 10 a la menos 9 metros por 1,2 metros dividido la distancia de separación entre la rendija, que es 0,03 por 10. Esto entonces es por 1,2 igual dividido 0,03 exponencial a la menos 3 me da 0,0225 metros. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien. Si yo, a ver, esto te lo van a saber, no, le voy a preguntar. Estaba por preguntarle si aumento la longitud de onda, ¿qué pasa con la distancia de separación entre dos franjas consecutivas? Y acá están viendo, acá en esta relación están viendo que si aumento la longitud de onda, la distancia de separación entre dos franjas brillantes va a aumentar, mientras siga manteniendo la configuración geométrica de mi experimento. Lo único que cambie sea la fuente con la que estoy iluminando las rendijas. Bien. ¿Alguna pregunta con este problema? Si no hay pregunta, pasamos al siguiente. Vamos a borrar todo esto. Fíjense, dice el segundo problema. Una fuente de luz emite en la región visible con dos longitudes de onda. Lambda 1 igual a 430 nanómetros, lambda 2 igual a 510 nanómetros. Entonces, tengo los datos de las longitudes de onda, lambda 1 y lambda 2. La fuente se utiliza en un experimento de interferencia con doble y la separación entre la rendija es 0,025 metros. Encuéntrese la separación entre las franjas brillantes de orden 3 que corresponden a cada una de estas longitudes de onda. Fíjense, acá usamos la misma relación. ¿Y qué me pide en este caso el problema? Me pide, al pedir esto, digamos, ¿cierto? Me está pidiendo un delta I. O sea, si yo sé, como dice acá, que la posición de la franja brillante es igual a
lambda por L sobre D por M, y para una lambda 2 de 10 nanómetros, acá ¿qué es lo que voy a calcular? El delta de I para un delta de lambda, y M, en este caso, dice en alguna parte, orden 3, por 3. La otra, si no entendieron esta, digamos, es decir, bueno, I2 es igual a 510 por 10 a la menos 9 metros por 1,5 metros por 3 dividido 0,025 por 10 a la menos 3 metros. Y 1 es igual a 430 por 10 a la menos 9 metros por 1,5 metros dividido 0,025 por 10 a la menos 3 metros multiplicado por 3. Si ahora hago la diferencia entre estos dos, saco factor común este valor, este valor, este valor y este valor que están repetidos en los dos, y me queda directamente que I2 menos I1 igual, va a ser igual a lambda 2 menos lambda 1 por L por 3 sobre D. Esto que está acá es delta lambda y esto que está acá es delta I, que es justamente lo que le había puesto acá, por la duda que no hayan entendido de entrada esta fórmula recuadrada en rojo. Bien, hagamos las cuentas de cuánto daría esto. Vamos a cambiar el color que ya no se ve nada. Así que eso sería, vamos a ver los valores porque me está tapando la barra, sería 510 menos 430 por 1 exponencial a la menos 9 multiplicado por L, que vale 1,5 por 3 dividido 0,025 exponencial a la menos 3. Me da 0,0144 metros. Me dicen si le da el mismo valor. Sí, eso dio. Bien. Ya somos dos lo que sacamos. ¿Pregunta con este problema? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien, bien. ¿Puedo pasar al siguiente? Sí, no creo que haya drama. Bien. A ver este de acá.
A ver si pueden hacer este problema y comparten el resultado en el chat, en el chat de acá del Zoom. O sea, este de acá es el valor de L, este de acá es el valor de D, y esto que está acá vendría a ser un delta I para un delta M igual a 1. La pregunta que yo le hago a ustedes mientras hacen el cálculo es, ¿van a usar esta ecuación o van a usar esta ecuación? ¿La 1 o la 2? Porque acá en el enunciado del problema dice la distancia entre dos mínimos cercanos al centro. Entonces está hablando de dos franjas oscuras. Anoten ahí en el chat el valor que les da, chicos.
Ahí está. Exacto. Ahora, una pregunta les hago a todos. Aunque no sé si eso sería lambda o delta de lambda. No, eso es lambda. Eso es la longitud de onda, porque vos no tenés acá variación de longitud de onda. Lo que estás calculando es la longitud de onda. Lo que tenemos, lo que sí tiene este problema es que evidentemente está hablando de una interferencia de ondas que no están en el espectro visible. ¿Por qué digo que no están en el espectro visible? Porque el espectro visible está entre los 400 y los 700 nanómetros. Y esto está dando en el orden de 324 por 10 a la menos 9. O sea, está en el infrarrojo esto. Igual, o sea, no es que el fenómeno de interferencia se da con la onda, con la parte visible del espectro. Se da, como yo le había dicho la otra vez, con cualquier tipo de onda. No solamente las ondas longitudinales, perdón, las ondas transversales como es la onda electromagnética, sino también con las ondas longitudinales como la onda de sonido, por ejemplo. También se produce interferencia. ¿Mm? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Profe, a mí me dio a la menos 7, pero capaz Claro, te que dio puse alguna. 3,24 por 10 a la menos Ah, 7, te diré. sí, 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 está bien. Y bueno, entonces si vos apretás la tecla de ENG de tu calculadora, Ujú, te lo deja en nanómetros. ¿Está está bien. bien? Bien, buenísimo. Profe, Y, ¿y la longitud de onda de una I oscura puede estar tanto en el rango visible como no visible? ¿O a siempre ver, ¿cómo? La longitud de onda ¿de una qué? del espectro de una I oscura? Porque quizá estoy mezclando cosas. Pero I oscura es Capaz que el sí. mínimo, ¿no? Donde no se ve. Fíjate, una cosa es la intensidad de la luz y Ajá. otra cosa es la longitud de onda. ¿eh? La intensidad, fíjate, a ver, mira, suponete que vos tenés dos ondas. Tenés esta onda así y tenés esta onda así. Ponele así. Esta es la onda 1 y esta de acá es la onda 2. Estas dos ondas tienen la misma longitud de onda. Acordate que la longitud de onda es esta, la distancia entre dos crestas o entre dos valles. Las dos tienen la misma longitud de onda, pero la onda 1 es más intensa que la onda 2 porque la amplitud es mayor. ¿eh? Entonces, acá no estamos, en esta experiencia de acá, no estamos hablando de la intensidad, ¿eh? Sino que estamos hablando de la longitud de onda. ¿eh? No sé si me entendés, Guillermo. Sí, sí, sí. Entiendo, ¿eh? entiendo. Bien, están todos, digo, ¿no? Y no es crítica ni nada, sino que es una realidad que están todos con la cabeza en el parcial, así que está todo bien, no pasa nada, digo. ¿eh? Este, bien, yo estaría también en la misma situación. Eh, Borramos todo el dibujo y pasamos al siguiente. Eh, Fíjense acá, digamos, el tipo de análisis que nosotros habíamos hecho. Hablamos de interferencia, hablamos de las ondas y analizamos cada onda, digo, ¿no es cierto? Y con los desfasajes correspondientes. Y habíamos hecho todo un análisis usando una propiedad de la suma de los senos de dos ángulos.
y habíamos llegado a la amplitud de la onda electromagnética que resultaba de la interferencia y que tenía la misma longitud de onda y frecuencia de las dos ondas que intervenían. Hay otra forma de poder visualizar esto y de llegar a la misma expresión, que es usando fasores. Pero lo que teníamos hoy, decía, a partir de un diagrama fasorial. Entonces, considero dos vectores rotantes, E1 igual a E0 por seno omega t, y E2 igual a 0 por seno omega t más phi, donde phi es el desfasaje. Y estos vectores, digamos, se suman y la componente o la proyección del vector resultante en el eje Y me da la interferencia en un determinado lugar, en un punto P. Fíjense que este es sub R, que figura acá, sería justamente la amplitud sobre la que nosotros analizamos luego si tenemos interferencia del tipo constructivo o destructivo. Entonces, si nosotros nos fijamos en este dibujito, vemos que E sub R es igual a E0 por coseno de alfa, multiplicado por 2, porque E0 por coseno de alfa da esta parte, y E0 por el coseno de alfa da esta otra parte de acá. Entonces, lo otro es, este ángulo alfa más este ángulo alfa da este ángulo phi que está acá. Si yo sumo este ángulo más este ángulo, tengo este ángulo de acá, o lo mismo decir que alfa es igual al ángulo phi sobre 2. Luego, E sub r, que vendría a ser esto, que vendría a ser esto que está acá, E sub r es 2E0 por coseno de phi sobre 2, que vendría a ser el módulo de la suma de estos dos fasores. Y luego, fíjense, lo tengo que proyectar en el eje vertical. Cuando yo proyecto en el eje vertical, va a quedar multiplicado por seno omega t más este ángulo phi de acá. ¿Se entiende eso? Que me da el valor del campo eléctrico en el punto P que analizábamos hoy. Entonces, fíjense que cuando las dos ondas están en fase, o sea, phi igual a 0, cuando este ángulo de acá, phi es igual a 0, están las dos alineadas y tengo el valor de amplitud máxima, y cuando están desfasadas en 180 grados, tengo una interferencia del tipo destructivo, por ejemplo. Simplemente analizando el mismo problema, pero con un diagrama de fasores. ¿Cuál es la ventaja del diagrama fasorial? Que yo puedo analizar la interferencia no solamente de dos, sino de tres o más rendijas. Y analizar qué pasa con el patrón de interferencia a partir del diagrama fasorial. Nosotros no le hacemos desarrollar esto en el examen final ni en los parciales, simplemente es a modo de comentario, lo anterior sí, lo del diagrama fasorial sí, de dos rendijas para que ustedes puedan contrastar con lo que habíamos visto al principio, pero ya después para más rendijas ya no. Lo que sí es importante es que a medida que yo voy aumentando el número de rendijas, ¿qué es lo que pasa con el patrón de interferencia? Empiezan a aparecer una serie de picos secundarios, que a medida que aumenta el número de rendijas, la amplitud de esos picos secundarios se van reduciendo
y se van afinando lo de los picos principales. Fíjense, en este de orden n igual a 10, aparecen bien finitos como puntos, digamos, o como líneas muy finitas en el patrón de interferencia. Bien, eso es entonces lo que nosotros tenemos cuando tenemos dos rendijas y tenemos el patrón de franjas brillantes y oscuras. Por otro lado, otra forma de trabajar con dos fuentes coherentes es usando un espejo. Una sola fuente cuya imagen reflejada actúa como una segunda fuente y también va a producir un patrón de interferencia en una pantalla ubicada acá. Pero, a diferencia de esto, que sería lo que uno espera observar, con una franja central brillante, que sería la correspondiente a este punto, lo que uno ve en ese caso es un patrón invertido, un patrón de ese tipo, con una franja central oscura, por decir así, y luego seguida de una sucesión de franjas brillantes y oscuras. Pero la central, en vez de ser brillante, es oscura. Entonces, ¿cómo se explica esta inversión en el patrón de interferencia? Se explica diciendo lo siguiente. Se explica diciendo que cuando una onda electromagnética viene de un medio de índice de refracción menor y se propaga a un medio de índice de refracción mayor, en el rebote, en la reflexión, si uno habla en términos de lo que ustedes aprendieron en Física 1, la onda experimenta un cambio de fase, un cambio de fase de 180 grados. Recordamos que el índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. Y ustedes se acuerdan que habíamos visto también que la velocidad de la luz es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Entonces acá sería la velocidad en el vacío es lambda por f, y la velocidad de la luz en el medio es la longitud de onda en el medio por la frecuencia. Cuando una onda pasa a un índice de refracción menor a un índice de refracción mayor, cambia la longitud de onda, pero la frecuencia sigue siendo la misma. Por eso es que cuando yo hago este cociente de velocidades, la frecuencia no aparece porque es la misma, y sí la longitud de onda es diferente. Por eso esta es la longitud de onda en el vacío, y esta es la longitud de onda en el medio donde se propaga la luz. Eso es muy parecido, digamos, se hace una analogía con una cuerda, digo, ¿no? Cuando la luz pasa, a ver qué me pregunta Leandro. Profe, el PDF teórico de las unidades después de la 9, ¿todavía no lo pasó, no? No, no lo pasé todavía, Leandro, y voy a anotar acá en mi agenda para pasárselo, porque si no, después me olvido, mañana es viernes, así que voy a poner acá, aguánteme un cachito, pasar los PDF de las UT 10, 11, 12. Ya está anotado en la agenda de papel, por ahí es más práctica que anotar en el celular para algunas cosas, y se los paso, Leandro. Bien, sigamos. Les decía, entonces, es similar a lo que pasa con una cuerda floja,
en un extremo y una cuerda suelta en los extremos. Entonces, cuando la luz viene de un medio cuyo índice de refracción es menor que el medio donde se propaga, digamos, la luz se refleja de la misma forma que una cuerda fija en el extremo. Ahora, se produce una inversión de fase como lo que están viendo ustedes acá. Se desfasa a 180 grados. Y cuando la luz va de un medio de índice de refracción mayor al medio donde se propaga, se refleja sin inversión de fase. Eso es similar al comportamiento de una cuerda con su extremo flojo, digo, ¿no? Entonces, cuando rebota, cuando se refleja la onda, la cuerda, vuelve con la misma fase. Ese fenómeno que estamos viendo, el fenómeno de cuando ustedes dejan un poco de aceite sobre una superficie acuosa, pasa en los lavaderos, por ejemplo, se ven una sucesión de franjas brillantes y oscuras de diferentes colores. Son patrones de interferencia debido a la película fina de aceite que queda sobre la película de agua. Cada color interfiere, cada longitud de onda va interfiriendo y por eso ven una sucesión de franjas brillantes y oscuras. Ese tipo de interferencia se llama interferencia de película delgada. Y el modelo que nosotros con el que vamos a explicar es para una interferencia vista desde arriba de la película. Por eso, o sea, en el dibujito que yo le estoy mostrando acá, está la película de aceite, por ejemplo, y hay un rayo que se refleja en la primer superficie entre el aire y la película. Este rayo reflejado experimenta un cambio de fase porque va de un índice menor a un índice mayor, y el rayo que se refracta y se refleja en la segunda película sale sin cambio de fase. Fíjense que acá estos rayos tienen, si quieren, un ángulo de incidencia tita de incidencia y tita de reflexión. Bien, nosotros vamos a considerar para el modelo que vamos a ver, para poder entender el fenómeno, ángulos de tita de incidencia y tita de refracción igual a cero. Es decir, como que el rayo incidente cae vertical sobre la superficie y el rayo reflejado en cada una de las superficies sale también de manera vertical. ¿Por qué trabajamos de esa forma en el modelo? Porque la interferencia se va a dar en la diferencia de camino óptico que hay acá. Porque fíjense que lo que yo voy a tener que analizar es la diferencia de camino óptico que experimenta el segundo rayo respecto de este primero que sale de acá. Analizando eso, yo voy a poder saber si voy a tener una interferencia del tipo constructivo o destructivo, por ejemplo. Si yo tomo cualquier ángulo, digamos, va a ser difícil de calcular cuál va a ser la diferencia de camino óptico. En cambio, si hago un análisis vertical, voy a poder decir qué pasa, digamos, con la diferencia de camino óptico en la subida y en la bajada, es decir, cuando la diferencia de camino óptico es 2 veces t. Si este 2 veces t es un número entero, de longitudes de onda, voy a tener una interferencia del tipo destructivo, y cuando es un número impar de media de longitudes de onda, voy a tener una interferencia del tipo constructivo al revés de los casos anteriores. Porque este patrón, acuérdense que tenemos una franja brillante en el centro. Bien. Entonces,
acá la única intención de que aparezcan los radios inclinados es que ustedes puedan distinguir uno del otro. Entonces, la primera porción del radio se refleja con un cambio de fase de 180, y el segundo radio no cambia, digamos, de fase, porque es el que sale del índice del medio que tiene mayor índice de refracción que en el aire. Entonces, cuando la diferencia de camino óptico es de un número impar de media longitudes de onda en el medio, en este medio de acá, voy a tener una interferencia del tipo constructivo. Esta longitud de onda es la longitud de onda en el vacío dividido el índice de refracción. Así que la condición anterior me va a quedar escrita de esta forma, para una interferencia del tipo constructivo, y para una interferencia del tipo destructivo va a ser igual a la diferencia de camino óptico a un número entero de longitudes de onda en el medio donde yo estoy calculando la diferencia de camino óptico. Eso equivaldría a decir la longitud de onda sobre el índice de refracción, con lo que me queda esta condición para el caso de la interferencia destructiva. Bien, y para terminar con esto, comentamos brevemente qué es un interferómetro. Un interferómetro es un aparato que permite medir distancias muy pequeñas, que está compuesto por un espejo móvil y un espejo fijo. Se trabaja con una luz monocromática y un divisor de haz. Lo que hace este divisor de haz es dejar que una parte del haz pase y una parte del haz se refleje. La parte del haz que pasa es la 1 y la parte del haz que se refleja es la 2. Entonces, por ejemplo, este rayo 1 pasa, hay una placa compensadora que ya le voy a explicar para qué es, se refleja en el espejo fijo 1, vuelve a esta placa y se refleja yendo para el lado del visor, digo, ¿no? Esta otra onda que se refleja en esta superficie va hacia el espejo móvil y vuelve y pasa de largo y va al ojo. O sea, yo tengo dos rayos que llegan al ojo. Uno es el 1 que se refleja de acá y vuelve acá, y otro es el 2 que se refleja en el divisor de haz, se refleja en este espejo y vuelve de vuelta al ojo. Entonces, yo lo que voy a ir viendo a medida que muevo este espejo es una sucesión de franjas brillantes y oscuras que se van alternando. Para ver esto que estoy diciendo, les voy a compartir una simulación. Espérenme un cachito. Ahí está nuestro interferómetro, está rotado nomás 90 grados de acuerdo a lo que yo le había mostrado en el otro. En este caso, este es el espejo móvil, digamos, ¿cierto? Y este es el espejo fijo. Y lo que ustedes ven cuando uno empieza a mover el espejo, digo, ¿no? Es una sucesión
de franjas brillantes y oscuras, que me sirve para medir la longitud de onda, por ejemplo, de la luz que incide. La simulación, la verdad que no sé para qué le agregaron este dibujito de acá, cuando lo importante es lo que se ve acá. Esto es lo que se ve en una especie de mirilla que hay en este lado, donde está el observador. Está mi presentación acá. Lo que le decía acá de esta placa compensadora, ¿para qué se usa esa placa compensadora? Es para que la luz vaya por los mismos medios la misma cantidad de veces. Fíjense que en este cristal de acá, en este divisor de A, pasa el reflejado, ¿no? Pasa una vez cuando sale y una vez cuando vuelve, y este de acá, este rayo de acá, pasa por este medio una vez cuando va hacia el espejo fijo y otra vez cuando viene del espejo fijo al divisor de haz. Más de uno de ustedes se estará preguntando cómo es este divisor de haz. Es un espejo semiazogado. ¿Qué significa un espejo semiazogado? Es una lámina de vidrio que tiene un baño muy delgado de mercurio del otro lado, de manera que deja pasar la luz, pero también la refleja. Básicamente es como un espejo, pero en vez de ver toda la imagen suya, si ustedes se paran delante reflejada, alcanzan a ver también lo que hay del otro lado del espejo. Por eso es semiazogado. Por ahí una explicación bastante bien detallada está en este videito que está acá, que yo se los voy a mostrar antes de terminar la unidad. Ya les muestro esto que le estaba diciendo. Aguántenme 2 segundos. Lo otro que tengo que hacer con ustedes es el tema de los cuestionarios. A ver si no me lo borraron. La configuración experimental. Este audio ahí tienen la fuente de luz monocromática, el divisor de rayos. El espejo ajustable, el móvil. Y el micrómetro que permite mover el espejo, usando el interferómetro para medir la longitud de onda. Acá no usa un visor, digo, sino que lo proyecta. Entonces dice, moviendo el espejo, cambia la posición en la cual la interferencia aparece de manera constructiva y destructiva.
parecido a lo que le mostraba hoy, cada vez que se repite el patrón, el espejo recorrió media longitud de onda. Esta perillita que tiene acá es muy parecida a la perillita del micrómetro que ustedes seguramente habrán usado en Física 1. ¿eh? Estos ciclos pueden ser contados. Las franjas de interferencia son marcadas para que los ciclos puedan ser contados más fácilmente. Cuando la ruedita del micrómetro es movida por media longitud de onda, la franja va a completar un ciclo y una nueva franja va a aparecer entre las citas. Ahí empiezan a contar el número de ciclos y después va a contar la cantidad de distancia que se movió en el micrómetro, para poder luego calcular la longitud de onda de la luz con la que trabajó. La distancia es 6,5 micrones y eso se repartieron en los casi 20 ciclos. Ahora más de ustedes se estarán preguntando dónde salió el 2. Acuérdense que la diferencia de camino es una D de ida y una D de vuelta, por eso es 2 veces D. ¿Mm? Bien, acá esto es lo que estábamos viendo hoy. ¿eh? La luz que llega se divide en dos caminos, dice, o sea, en dos ondas. ¿eh? La fase relativa de las ondas depende de la longitud de sus respectivos caminos. Entonces, para determinados caminos, digamos, las ondas van a estar en fase, como está mostrando acá, y van a interferir constructivamente cuando se junten. Cuando uno de los caminos cuando uno de los espejos, digamos, recorre un cuarto de longitud de onda, tienen un cuarto de ida, un cuarto de vuelta, tienen media longitud de onda, y con eso tienen una interferencia de tipo destructivo. No dice ahí, pero eso es lo que pasa. ¿Mm? Ahí interfieren de manera destructiva. ¿Mm? El espejo se mueve hasta que el patrón de interferencia aparece otra vez. Entonces, acuérdense que ustedes tienen que contar la diferencia en la ida y la vuelta como diferencia de camino. ¿eh? Bueno, hasta ahí llegamos con la unidad número
12, y la semana que viene vamos a arrancar con la unidad 13. Mentira lo que estaba diciendo. ¿Viste? Vamos a arrancar con la unidad 13. Había uno de ustedes que me había preguntado por uno de hacer un par de consultas con uno de los temas. Yo, profe, sí, espera un segundito. Dale, José. Estoy buscando en el libro, por eso estoy tardando. Está bien, no, te espero, no hay problema. Es sobre cuando hay una fémine de movimiento. Sí. En el caso, Sí. cuando se aplicaba una fuerza a la barra y surgía una fuerza que se oponía a la fuerza aplicada, o sea, Bien, una fuerza magnética. Sí. No entiendo en este caso, porque estaba el otro caso donde la barra se movía por un agente externo y la fuerza magnética era perpendicular a la velocidad. Y en este caso es de dirección paralela. Está bien, Quería te entiendo. Quería saber, o sea, ¿por qué? ¿Por qué es paralela cuando se aplica una fuerza a Bien. la barra? Bien. Para un poquitito, vamos a ir al dibujito. Y lo vamos a maximizar. Entonces, mirá, vos tenés dos situaciones. Dos situaciones son las que me hablan. Primero es la de la barra con una parte móvil, ¿no es cierto? En este caso, que era ubicada en una región donde existe un campo magnético uniforme, como yo te estoy mostrando acá. Entonces, en este caso, si vos aplicás una fuerza ahí, por la ley de Lenz, digamos, te tiene que aparecer una fuerza. Hay dos formas de interpretar la ley de Lenz acá. Te puede aparecer una fuerza magnética, digamos, que trate de oponerse a que el flujo siga aumentando, porque eso es lo que hace, lo que te dice que hace la ley de Lenz. Algo pasa en el sistema tratando de evitar que el flujo siga aumentando. Entonces, ¿cómo hace el sistema acá? Hace que aparezca una fuerza magnética porque hay una corriente que empieza a circular en este circuito, que yo lo dibujo acá, en este circuito de acá. Bien, ¿cómo tiene que ser la circulación de la corriente? Tiene que ser de tal forma que siga esta ley. Antihoraria O sea, la sería. fuerza magnética, vos sabés que va a ser igual a I por B por L. Usás la regla de la mano derecha, o sea, la corriente tiene que ir para allá, como dijiste vos, en sentido antihorario, para que la fuerza magnética aparezca para este lado. Porque si va en sentido contrario, se le suma esta fuerza aplicada y termina teniendo generación de FEM de la nada. O sea, lo que hace el sistema es tratar de mostrarte que vos no podés construir energía de la nada, tenés que construir a expensas de algo. Eso está entendido. Sí, sí, sí. Bien. La otra situación es lo que se llama la FEM de movimiento, que cuando vos tenés una barra, digamos, fíjate que en este caso que vos estás viendo acá, estás hablando
y estás analizando en términos de la corriente eléctrica que aparece en el circuito, o sea, el movimiento de las cargas eléctricas. Este caso de acá, vos no podés, en el caso de la barra, vos no podés hablar de corriente que circula porque no hay corriente circulando. Vos no tenés movimiento de carga que vaya por un lado y entre por otro, por decir, hablando así. Entonces, suponete ahora que vos tenés una barra que va moviéndose en un campo magnético. Entonces, vos sabés que esta barra está constituida por partículas, digamos, por átomos, digamos, ¿no es cierto? Y si es una barra conductora, los electrones, digamos, están débilmente ligados y se pueden mover si aparece alguna razón que las mueva. Entonces, suponete que vos movés esta barra para allá con una velocidad v, con un campo magnético que es entrante. Entonces, si vos movés una barra con una velocidad v, todo lo que esté dentro de la barra se va a terminar moviendo. Átomos, cargas, lo que haya dentro. Entonces, suponete que vos analizás lo que le pasa a una carga, a un portador de carga positiva. Tenés un portador de carga positivo Q que se mueve con una velocidad v, que es la misma velocidad que se mueve la barra, colocado en un campo magnético entrante. Aplicar la regla a la mano derecha, velocidad, campo, te da fuerza magnética que actúa sobre esta barra, sobre esta carga, una fuerza magnética que va hacia arriba. ¿Qué va a pasar con esta carga positiva? Se va a empezar a mover acá, y varias más se van a terminar moviendo para este lado. Es decir, en esta parte de acá, vos vas a tener acumulación de carga positiva. Como la barra es eléctricamente neutra, de la misma forma, si vos tenés una carga negativa acá, si vos tenés una carga negativa ahí, sobre esta va a aparecer una fuerza que va a actuar en sentido contrario, porque va a tener que aplicar la regla de la mano izquierda. Entonces, va a aparecer una fuerza magnética y va a tener sobre esta parte de la barra acumulación de carga negativa. Fíjate también que esa acumulación de carga positiva de un lado y negativa del otro te va a fabricar, por decir así, dentro de la barra, un campo eléctrico que tiene esa dirección, de la carga positiva a la carga negativa. Y luego va a tener una fuerza eléctrica que está actuando sobre la partícula. Sobre esta partícula en particular, digamos, Pero porque hay una va a diferencia de actuar, potencial. claro, y va a generar una diferencia de potencial. Ahora, mirá lo interesante de esto. En este caso, que vos tenías de acá arriba, tenía que la FEM era igual a más o menos, tenía que era, en este caso, hay variación de área, ¿no? Entonces era el valor del campo magnético, por la derivada del área respecto del tiempo, por el coseno del vector que representa el campo, por el ángulo que forma con el del área, que puede ser 0 o 180. Lo único que va a hacer acá es ponerte un más o un menos 1. El área, como esto se mueve con movimiento rectilíneo de uniforme, porque estas dos fuerzas son iguales, el área va a ser igual a la longitud de esta parte móvil, de acá, que si querés llamamos L, a esta longitud, la longitud de la parte móvil, L, por esta distancia, que como se mueve con movimiento rectilíneo, sería X por T. Entonces, perdón, B por T. B por T. Espacio igual a velocidad por tiempo. Entonces, cuando vos haces la derivada de A respecto de T, te queda L por B, así que esto de acá te queda B por L por B. Y acá, ¿a qué te va a quedar igual? Acá vos sabés que la diferencia de potencial es igual
al campo eléctrico multiplicado por la distancia o la longitud de la barra, que vamos a llamar L también. Ahora, fíjate que nosotros habíamos dicho que después de que se redistribuye la carga para generar este campo, hay un equilibrio entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Entonces, ese equilibrio entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética es lo mismo decir que Q por E es igual a Q por B por el campo magnético. De manera que yo puedo escribir que esto va a ser igual a L por B por B. ¿eh? Fíjate ahora que esta expresión que vos tenés acá, que está en un circuito, y esta diferencia de potencial que aparece en la barra es exactamente la misma. ¿eh? Claro. ¿Se entiende? ¿Entendés entonces cómo? Sí, sí, profe, está porque yo cuando en el primer caso, cuando hacía la regla de la mano derecha, tomaba como referencia la velocidad, pero no, tengo que tomar como referencia la corriente, según tengo entendido. Exacto, exacto, exacto. Y Sí, 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 otra, sí, sí, sí. y otra Sí. consulta, no sé si entendí bien, pero en el segundo caso, a medida que la barra, bueno, se va moviendo, se va generando esa Sí. diferencia de potencial cuando los electrones se van moviendo a los Y vos, extremos. Entonces, exacto. Vos fíjate, ¿qué pasa si vos detenés la sí, barra acá? ¿Viste? Esa diferencia de potencial y vuelven, desaparece. sí, Y se vuelve a redistribuir la carga, digamos, de manera homogénea. Pero en esta de acá, sí, fíjate lo interesante, en esta situación de acá no hay corriente eléctrica. O sea, hay inicialmente una corriente una corriente debido a la redistribución de las cargas que van a las puntas de la barra, pero una vez que la fuerza eléctrica se equilibra con la fuerza magnética, ya no hay circulación de corriente. Sin embargo, hay una diferencia de potencial ah, entre los extremos de la barra. bien, ¿eh? bien. O sea, hay una circulación de corriente, pero hasta que las dos fuerzas se igualan. Exacto. Pero igual sigue habiendo una diferencia de Sí, potencial sin que haya circulación de corriente. sí, sí, ¿eh? sí, estamos. Está, ¿Estamos? profe, muchas gracias. ¿Se entendió? Sí. Dale, dale, dale. No sé si era esa y otra cosa más, o no. No, era eso, está bien, era eso. Bien, 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 bien. ¿Algún otro compañero tiene? Yo ya les digo, chicos, yo no. Ah, justo, se corta. Yo ya les digo, yo no tengo problema para responder las preguntas de ustedes. No quiero dar tema nuevo, eh, porque no vale la pena seguir dando la parte de teoría cuando tenemos tiempo para terminarla y cuando ustedes están con el parcial en la cabeza. ¿Mm? No tengo problema, le quiero decir, si tienen alguna otra duda, responder. Ah, Ah, No me, ahora que vi, no me profe, condiciona el partido. en Sí, un, decime, José. en un video de teoría, creo que era el segundo video, que estaba resolviendo un problema, ahora ya me fijo cuál es, que usted descompone a J, la densidad de corriente, pone que es igual a C por R. A esa ya me fijo bien. Yo lo anoté así nomás. Sí, 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 sí. A ver, es un problema donde vos tenés que calcular el campo magnético adentro y afuera. Me- J igual eh, a por R o sí, me parece que sí, algo así era. un Sí, problema sí. que está. Déjame Sí, de mirar. un conductor. Sí, Sí, sí. a ver, para un poquitito que voy a abrir el archivo del PowerPoint, porque me parece que sé lo que, ¿cómo es? Me parece que sé cuál es lo que vos me estás diciendo. Esperamos un cachito, que busco la unidad 6. Aguantame 2 segundos. Este.
Sí, ese. Ese. ¿Cuál es tu pregunta con ese? Eh, ¿Qué vendría a ser C? C es una constante, mirá. Mirá. Te muestro vamos de vuelta al pizarrón. Vamos a borrar todo esto, mirá. Suponete que vos tenés este conductor, ¿cierto? Esta es la sección de un cable, vista así de perfil. Vos podés tener un perfil así de velocidad de partículas. Puedes tener o sea, estas son las cargas que se están moviendo, y lo que yo quiero que vos notes de este dibujo es que en este caso todas las partículas se están moviendo a la misma velocidad. Ujú. Es decir, si yo a este conductor que lleva una corriente I, este conductor lleva una corriente I, yo lo parto, ponele, voy a hacer así, lo parto en cuatro regiones a ese conductor, y calculo la corriente por unidad de cada una de las superficies. Si en este conductor hago esa cuenta en la región 1, en la región 2, en la región 3 y en la región 4, y hago este cociente en cada una, ahí voy a obtener un valor de J que es el mismo o que es constante. O sea, el, el J de la región 1 es igual a J de la región 2, es igual al J de la región 3, y es igual al J de la región 4. La densidad de corriente es la misma, y eso no implica decir que la corriente es la misma en cada una de estas regiones también. Por otro lado, puede tener esta otra situación, donde vos tenés tu mismo cable y tenés que esta partícula se mueve con esta velocidad. Las partículas que están por acá se mueven con esta velocidad. Las partículas que están acá se mueven así. Esta se mueve así. Esta de acá se mueve así. Esta de acá se mueve así. Esta de acá se mueve con esta velocidad. Y esta de acá se mueve con esa velocidad. Si yo hago lo mismo, si yo divido esto en regiones, una región así y una región así, por ejemplo, y hago el cociente para cada una de I sobre S, voy a tener distintos valores para cada una. En este caso, el J no es constante. En este caso de acá, J era igual a constante, porque me daba lo mismo en todos los casos, y en este caso de acá es variable. En ese problema que vos tenés, hasta acá, ¿esto me entendiste? Sí, sí, profe, estamos. Bien. En el problema que vos tenés ahí, vos tenés un perfil de corriente, digamos, si vos dibujamos a este como el conductor, que tiene, el problema te dice un radio R. Y yo me encargo de calcular J en cada punto, voy a tener que ese J crece de esta forma. Yo te estoy dibujando solamente un plano de esos vectores que representan la densidad de corriente. Pero vos acordate que así como está lo voy a hacer con otro color, O digamos, sea, que crece en todo lo función que del radio. están. Exacto, por eso vos tenés que J es Sí, igual a sí, una sí, estamos. constante por R. O sea, tu valor de J va a ir creciendo a medida que vos te vayas moviendo hacia afuera. Y vos me vas a decir, bueno, pero eso, se da una cosa así en realidad, y vos sabés que la física estudia situaciones ideales. Lo que vos te podés llegar a encontrar en una situación real
es que vos tengas un cable, a ver, voy a hacer de vuelta, que vos tengas, para que busco que vos tengas este cable así, que sea de un determinado material, ¿eh? Rodeando a que haya de manera coaxial otro cable y rodeando a que haya otro cable más, digamos. De hecho, ustedes saben, los cables coaxiales se usan en la conducción para la transmisión de señales, el cable de la casa, por ejemplo, el cable por el que llega la señal de televisión, digo, ¿no? Ujú. Y en este caso, ustedes pueden tener, por ejemplo, acá un valor constante de J en el cable de radio R1, en el caño de radio, en el cable, perdón, de radio R2, tengan otro valor, porque el cable tiene diferente propiedad para conducir, inclusive puede ir en sentido contrario, el vector J, y en este otro tenés otra valor de densidad de corriente. Quiere decir, básicamente, que si yo hago, fíjate, en el problema, ¿qué era lo que vos tenías? Tenía que J en función de R tenía una cosa así, porque te decía que J era igual a C por R en el problema. Y en esta situación que yo te estoy mostrando, tenés que el J va a depender de dónde esté parado. Si está parado en R1, si está parado entre R1 y R2, si está parado en R3. En R3. Entonces va a tener un J que es así, un J que es así, y un J que es así. Fíjate que acá el J es constante, pero crece a medida que te va moviendo hacia afuera. Acuérdate, puede crecer, puede ir en sentido contrario, o puede variar de cualquier manera. Ahora, si vos sabés que pasa esto, si esta es la situación real, la podés modelar a una situación de este tipo. ¿Está, José? Estamos, profe. Muchas gracias, sí. Listo. Sí, sí, no entendía de dónde salía nomás esa constante. ¿Y Bien, qué bien. unidades tendría? Fíjate, vos sabés, viste que hoy yo te decía J es igual a la corriente sobre la superficie. Sí. Y acá te decía que era igual a C por R. Entonces, si vos sabés que la unidad de J va a ser amper sobre metro cuadrado y sabés que esta R se está midiendo en metro, la unidad de C va a tener Ah, que ser am- amper sobre metro cúbico para que al mm, multiplicarlo por el metro te queden amper sobre metro cuadrado. sí. Es como una especie de, vendría a ser de corriente sobre volumen o algo así. Y en realidad lo único que te está diciendo, esta relación de acá, porque vos no analizás esto como una corriente sobre volumen. Lo analizás como, porque, a ver, esto que yo te mostré hoy acá, esta situación que yo te mostré hoy acá, después la modelás matemáticamente Sí. para llegar a una expresión de este tipo. No necesariamente esta constante tiene que tener un sentido físico. Lo que sí tiene que responder es a una cuestión dimensional, que por eso Ah, te claro, decía, entiendo. ¿entendés? Entiendo, no tiene Pero tanto un significado claro, no esto, sino es necesariamente, no para que se cumpla necesariamente, la exacto, dimensión nomás. exacto, exacto, no Bien. necesariamente tiene un sentido físico esa constante C. ¿eh? ¿Está? Sí, profe, estamos, muchas gracias. Por Dale, mi dale, parte dale. no tengo más dudas. Bien, ¿algún otro compañero? ¿Mm? Bueno, ustedes ya saben, digamos, que cualquier cosa, bueno, son 6 los que están, pero saben, yo creo que todo el curso, que cualquier cosa, de hecho lo hacen, me pueden preguntar, que yo algo que se lo dije en el cuatrimestre, pregunten en el grupo, porque así la misma pregunta le respondo a todo,
pero si la quieren preguntar, personalmente, no tengo problema. Si por ahí demoro en responder, es porque estoy haciendo otra cosa, pero siempre trato de responder lo antes posible. Bueno, chicos, si no hay preguntas, veo que se están retirando algunos. Nos veremos con ustedes el sábado. Así que Dale, nos profe. vemos. No, hasta Chao, luego. chicos. Nos Chao, vemos. chao.